el último millón de años. Y pues al final estábamos conversando de que nos estábamos volviendo ya sea inútiles o en algún momento íbamos a despertar nuestros instintos. Ya, En las diapositivas era de empleo a confección de armas. muy bien. Entonces, ya vamos a adelantarle un poquito más. Ay, porfa, contéstenle a Abril y coméntenle que luego lo explico en clase. Dice, del empleo de la confección de armas, entonces estamos hablando de la complejidad de la caza y las excursiones prolongadas llevaban al mono desnudo a abandonar su vida nómada. Entonces, algo que tenemos que entender aquí, ¿sí? Lo que nos está queriendo decir Desmond Morris es algo muy sencillo. Se supone que nosotros, al menos como en el origen de la especie, ¿sí? El primate no es un ser que caza, o sea, no es un animal cazador, no se dedica a la caza, es un ser holgazán y egoísta. Entonces, ¿por qué holgazán? Porque prefiere comer de los frutos del árbol. ¿Por qué egoísta? Porque se mantiene dentro de su propio, vamos a llamarlo así, hábitat, ¿sí? Entonces, no es solidario, no comparte las frutas, al contrario, se pelea. Entonces, salvo con los que él reconoce. Entonces, después de esto, este animal tuvo que aprender a trabajar en la complejidad de la caza. ¿Sí? Y entonces, tiene que abandonar su vida nómada y tiene que quedarse como sedentario. Y esto va a ocasionar un gran problema respecto a su cuestión sexual, pero ahorita no la vamos a hablar. Era un mono con responsabilidades, preocupado por maquinarias, búsqueda de comodidades, medio millón de años desde la comunidad del primer fuego hasta el automóvil. Entonces, ya han pasado bastantes siglos, ¿sí? Básicamente milenios, en los cuales dejamos el árbol, ¿verdad? Y nos comenzamos nuestra pequeña gran aventura de convertirnos, fíjense bien, esa es la expresión que más me gusta, de convertirnos de un animal sedentario a un animal de caza. ¿Y para qué nos convertimos en un animal de caza? Pues al parecer la vista de todos los años ha sido para volver a ser el animal sedentario. Entonces es algo muy complejo, ¿sí? Para un animal. Ahora bien, bueno, entonces viene esta expresión que me gusta mucho, monos rapaces. En la evolución del mono desnudo, sufrimos un proceso de ser vegetarianos a ser carnívoros, ¿sí? Se requieren millones, ojo, vegetarianos entre comillas, ¿sí? El autor no le pone entre comillas, yo se lo pongo porque realmente el autor aquí lo que menciona es que, bueno, sí, comíamos muchas frutas, comíamos muchas, propiamente frutas nada más, tropicales, entonces, pero sí cazábamos pequeños animales, ¿sí? Entonces, pero eran muy pequeños. Y entonces, nos dedicábamos más a la cuestión de los frutos. Entonces, para confeccionar un modelo de animal drásticamente nuevo, las primeras formas son, en general, mezclas muy extrañas. Esta parte me gustó mucho, porque entonces vamos a ir viendo cómo va a ir cambiando nuestro organismo a lo largo de los miles de años que van pasando. De hecho, hay una expresión que yo usaba hace poco. Ahí perdónenme, sé que obviamente ya mi forma de pensar ya cambió, pero yo le tiraba mucho al carro a la gente que no podía tomar leche. ¿Alguien sabe por qué podemos tomar leche? Ah, yo, es por Adelante, la Garden. enzima de la lactasa, que es capaz de Ujú. romper la lactosa que se encuentra en la leche. El problema Más es que bien solo la porque podemos un producir enfermo mientras decidió somos ordeñar una jóvenes. vaca. ¿Entre qué Garduño, perdona? Calma de todo, Darío. ¿Cómo? El problema es que esta enzima, lactasa, solo la podemos producir mientras somos jóvenes, o al menos la Correcto. mayoría de los humanos. Hay Ujú. algunos, como usted, supongo, y yo, que por el momento seguimos produciendo la lactasa y podemos seguir consumiendo leche sin problema. Correcto. Darcy, Darío, ¿decías? Ah, bueno, era una explicación más antropológica, pero porque un enfermo hace unos, ¿qué serán? 300.000 años decidió ordeñar una vaca en Etiopía, ¿no? Y empezaron a alimentarse de ahí y Bueno, evolucionaron para consumir un nuevo producto, ¿no? Entonces esa es una exacto. ventaja evolutiva, Ahí está pero la está expresión. chido. Muchas gracias, Darío. Ajá. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, sí que está chido eso, o sea, con lo que dice Leonardo.
de que hay Ajá. gente o sea, la gente que es intolerante a la lactosa es porque técnicamente tiene menos capacidades de sobrevivir que los que sí pueden tomar leche. Exacto. Yo cuando estaba chavo, les voy a decir una cosa. Cuando estaba chavo me refiero a cuando tenía como unos 20 años. Yo les decía, es que ustedes son más primitivos. Sí, los que son intolerantes. Le digo, ok, tú eres un milagro de la naturaleza porque realmente has sobrevivido. Le digo, literalmente eres de un gen más débil. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes procesar lácteos. Entonces, se escucha muy tonto, de hecho, pero hashtag, así se crean, la diversidad humana. En pocas palabras, el racismo para no encubrirlo. Pero obviamente no es solamente racismo, pero bueno, ahí tendríamos que meternos más en cuestiones políticas, pero no es la clase. Entonces, fíjense bien cómo hablando inclusive de esa manera podemos nosotros empezar a hacer distinciones de clases, ¿sí? Y comenzar a decir, ok, muy bien, los que no sepan tomar leche, no puedan tomar leche, a fuerza son más débiles que nosotros. Entonces, arriba la raza láctea. Entonces, Oiga, es lo que... ¿Qué ¿se onda? imagina poner como a los, como hacían los nazis las banditas, pero en vez de una estrella que sea un bote de Una, leche y que una, diga así de que lactose intolerant? Ah, los que pueden sí pueden resistir a la lactosa, así se les llama lactosa resistentes, o algo así, en inglés. Y son ¿Neta? el veinte por Pues sí, ciento de la población. Va, entonces, fíjense bien cómo, muchas gracias, Ana, por el dato perturbador. Entonces, es que, fíjense bien cómo es interesante esta cuestión de, simple hecho de decir de los lácteos, de cómo o sea, cómo nosotros como especie hemos aprendido a poder consumir un producto, ¿sí? Pero también hay algo muy interesante, que pareciese ser que como ya pasó ese proceso evolutivo en el cual ocupábamos tomar lácteos, alguien podría invertirlo y decir, no, porque como ya no ocupamos tomar lácteos, realmente los que todavía toman lácteos son más. Porque al parecer comienza a haber más personas intolerantes a personas tolerantes. Pero aquí nos meteríamos en muchas broncas respecto de que los químicos actualmente, la leche, bla, bla, bla. Y pues la neta sería un tema mucho más largo, que no es propiamente de esta clase. Pero bueno. El cuerpo de la comunidad del bosque al lobo inteligente y armado. Entonces, fíjense bien, ¿cómo son los cazadores? Ya lo platicábamos quizás. O sea, cuando hablamos de los cazadores, ¿a quiénes nos referimos? Los animales depredadores que trabajan en grupo. Muy bien, exactamente. Estamos hablando de un animal depredador que trabaja en grupo. Tigres, leones, pumas, lobos, perros, ¿sí? Gatos. Entonces, que son los más comunes que nosotros podríamos pensar. Inclusive podríamos hablar del jabalí, por ejemplo, ¿sí? Dice, los cazadores, órganos sensoriales, tienen un oído agudo, movimiento de orejas para captar ruidos y susurros, un olfato desarrollado, su fisionomía es una constitución atlética, nosotros podemos ver, me imagino, ¿han visto los memes esos de los perros que en forma de poses de yoyos? O sea, hay perros, o sea, a mí me encanta ver concursos de animales, en el sentido de estéticos, porque tú ves al perro y lo ves acá bien macizo y todo, y se le nota, y porque eso es su condición hasta cierto punto llevada al extremo, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos algo así como la arete del perro, ¿sí? ¿Cómo se vería un cazador así imponente? Pues, tú ves así a un perro, no, hombre, pues se mata al día siguiente, ¿no? En la naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo nos encontramos frente a otros seres? Ahora, darle carne muerta no satisface su instinto de cazador, que era una de mis tantas referencias de Jurassic Park. O sea, el cazador quiere cazar, punto. ¿Sí? Algo que nos decía Darío la clase pasada era la cuestión de la... Era la OMS, no, era la ONU, ¿sí? Que nos platicaba acerca del documento acerca de la violencia, ¿sí? Y entonces salta esto a la luz de decir, bueno, es que parece que la mayoría de las personas siempre ha tomado como una razón suficiente, sin ninguna prueba alguna, decir que la violencia es parte de nosotros. Y tú se lo puedes preguntar a muchas personas y aunque ya existe este documento, la mayoría de la gente te va a decir, no, es que la violencia es parte del ser humano. Entonces, más que nada por esta cuestión del instinto del cazador, ¿sí? Que eso es una palabra muy interesante, el instinto de cazador.
El sistema digestivo, seguimos hablando de los animales depredadores, ¿sí? De largos ayunos, ¿sí? Copiosos ágapes, perdóname. Y las prácticas, pues bueno, se oculta la defecación, no hay almacenamiento, alternan periodos de caza y de descanso y de método cinegético, es decir, comienzan a tender trampas. Que esta última parte es la que le va a ayudar al hombre, es lo que le va a copiar, lo que sí puede hacer el hombre, ¿sí? Y bueno, los primates, pues vamos a hablar un poquito, ¿sí? Es primordial seleccionar frutas. Entonces, el primate es visual, el cazador es auditivo, ¿sí? Luego, el ser la comida estática es vital reconocer las formas y el sentido del gusto refinado y de dieta variada. Entonces, ¿qué más tenemos? El gusto, ¿sí? Y el olfato. Mientras que el cazador tiene el oído y el tacto, ¿sí? Ahora, el cuerpo de acróbata, manos fuertes, pero no desgarra. Entonces, no somos buenos nosotros, por ejemplo, si nos ponen un pedazo de piel ahí cruda, ¿sí? No la vamos a poder destazar con nuestras manitas, ¿sí? Ocupamos de cuchillos, ocupamos de otros elementos, ablandar la carne, etc. Y la mandíbula fuerte, pero muy lejos de los carnívoros. Entonces, sí tenemos una garra fuerte, una mordida fuerte, pero no es penetrante, ¿sí? Contra otros animales. Y la caza no lo es primordial, sino que trasladan en búsqueda de nueva comida. Bueno, entonces llegamos a la parte que más me gusta, que es un mono solitario es una criatura vulnerable, ¿sí? Hasta aquí. ¿Qué dudas tenemos, jóvenes? ¿Qué comentarios queremos decir? ¿Algo que les llame la atención del texto? ¿Algo que les gustaría agregar? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo? Que obviamente también es parte importante de la clase. Adelante. O sea que básicamente nos cambiamos al peor modo de vida que podíamos. ¿En qué sentido? Básicamente los cazadores son el completo opuesto al mono o al primate. Ajá. Desde los órganos sensoriales hasta sus prácticas, a excepción de las trampas. Ajá. Son, todos son opuestos a lo que el mono hace en sí. Exacto. Entonces, eso para mí se me hace algo súper importante para nuestro tema de ser humano. Porque estoy seguro que ahora están diciendo, hey, aquí dónde está la filosofía en todo este rollo. Es que quiero que ustedes entiendan primeramente la naturaleza humana. Quiero que entendamos todos primeramente que cambiamos completamente, y alguien podría decir inclusive el ser del hombre, ¿sí? O mejor dicho, cambiamos de ser, ¿sí? Un mono, ¿sí? O de ser primates a seres humanos. Entonces, probablemente uno de estos cambios nos ayudó a nosotros, ¿sí? Y uno de estos cambios del que estoy hablando y que más me llama la atención a mí como filósofo, o pseudofilósofo, ¿sí? Que sería muy pretencioso decir filósofo, vamos a llamarlo estudioso, de un tema llamado filosofía. Es este detalle, ¿cómo pasamos a ser cazadores? O sea, piénsense ustedes, ¿sí? Que es como si fueras el niño buena onda de la escuela y de repente pasas a ser el buleador de la clase. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ese es el problema de lo que quiere decir Desmond Morris. Se tuvo que cambiar sus hábitos, porque si no hubiera cambiado sus hábitos, ¿qué le hubiera pasado? Nos morimos. Nos morimos, punto, estuviéramos muertos, no hubiera raza humana, quién sabe qué seríamos, ¿sí? Probablemente los reptilianos hubieran ganado, ¿sí? O ya ganaron. Pero bueno, no lo sabemos. Entonces, los Anunnaki, no sé ustedes en qué creen. Entonces, el punto es que eso es lo que yo quiero que reflexionemos. ¿Cómo es que pasamos de ser, ¿sí? Una especie tranquila, que sí tiene sus ratos violentos, pero entre nosotros mismos, ¿sí? Pero que no estamos dispuestos a bajar, o que no está predispuesta a bajar, mejor dicho, ¿sí? Porque sus alimentos se encuentran dentro del área verde, y tener que salir a un área despejada y tener que empezar a decidir por o cultivar o cazar, y decidirte por la caza, porque cultivar lo único que conlleva es tiempo, esfuerzo y fuerza, que es algo que no tenía en un principio, al parecer, la especie humana, sino que la fue desarrollando conforme sus métodos de caza fueron mejorando. Bueno, supongo que Este, también esa habilidad extra o esfuerzo
vino del hecho de que podían consumir más proteína. También, entonces alguien podríamos decir... Está curioso, porque o sea, es como evolucionas para poder hacerte el bully del hábitat, ¿no? Y luego ya que te buleaste a todos y de que puedes matar a todos, te haces sedentario y te estableces, ¿no? Y como que dices, bueno, ya podemos matar a todos, ahora vamos a matarnos entre nosotros. Y hacen comunas y empiezan a masacrarse y de alguna forma surge ahí la civilización. Pero vaya, lo que quiero decir es interesante cómo, vamos a decir, biológicamente hablando, pese a que cambiamos nuestras estrategias de supervivencia, el estilo de vida sedentaria y este doble modus operandi para sobrevivir se mantuvo, pero pues, de alguna forma como que se apagó, ¿no? Se suspendió un rato. Sí, de hecho, eso también es tan interesante que Desmond Morris va a empezar a hablar, que va a decir, es que hubo un momento en el cual tuvimos nosotros que colaborar, ¿sí? O sea, o colaboras o mueres, punto. Entonces, nos vimos obligados a tener que ser comunidad, ¿sí? Entonces, se acabó el tiempo de la obligación, pues ya cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante, cómo fuimos o cómo pasamos o dimos el paso de ser un animal, vamos a llamarlo así, aislado dentro de su propia comuna, ¿sí? A tener que ser un animal social. Pero bueno, entonces, muy buenas reflexiones que están sacando, jóvenes. Me alegra que vamos bien. Ahora, vive apretados en una comunidad que les vigila. Así evitan ser presa fácil del carnívoro. Fíjense bien, cómo desde lo más primitivo siempre somos una comunidad siendo vigilada. ¿Sí? Entonces, al principio se maneja el por qué. Porque te pueden atacar. Pero posteriormente a esto va a seguir esta conducta. Ahora, contra la colaboración de los cazadores carnívoros, los primates son competitivos y dominantes. Los primates no recorren kilómetros, a su vez no poseen base fija, ¿sí? Por ello no son territoriales. Entonces, el primate donde se queda a dormir, ¿sí? Digo, donde se le pesca la noche, pues ahí se duerme y se acabó, ¿sí? Entonces, de comer fruta, cazador. El equipo sensorial menos adecuado, un oído no agudo, su estructura era poco resistente y veloz, más competitivo. Entonces, su fuerte, pues es su cerebro, su inteligencia. Entonces necesitaba modificaciones corporales. Entonces, fíjense cómo desde antiguo siempre hemos estado hablando de modificaciones corporales. Entonces comienza la inteligencia contra la bravura. La neotenia, que ya es un tema que hemos platicado anteriormente, ¿sí? Es decir, que el 100% del cerebro del primata se desarrolla en los primeros 6 meses, ¿sí? Pero, ya hablando en la cuestión del mono de estudo, pues obviamente esto se tarda casi el doble, 10 años aproximadamente. Entonces, ¿se acuerdan cuando ustedes han escuchado probablemente sus tíos, abuelitos, o se los han dicho a ustedes, de que, ay, no, es que tienen que aprender las cosas de chiquito para que aprendan mejor? Pues bueno, sí es verdad, ¿sí? Pedagógicamente sí es real, o sea, sí necesita el niño, entre más rápido aprenda, ¿sí? Las cosas, mejor las comprende y cuando llega a una edad de madurez puede hacer pensamientos más complejos, ¿sí? Queda así rezagado nuestro crecimiento cerebral y no solo este, sino el eje de la cabeza. Lo que platicábamos, ¿se acuerdan los animalitos? ¿Sí? Cómo tienen la cabecita hacia adelante, ¿sí? Y cómo nosotros, la nuestra sigue manteniendo su estado fetal, ¿sí? Entonces, bueno, embrionaria, perdóname, ¿sí? Entonces, nos mantenemos dentro de este aspecto. Ahí les mostraría un perrito que aquí tengo que me regalaron, pero sé que hay gente aquí que le puede dar asco a esas cosas, así que luego se los llevo al CIDER para que vean cómo se ve. Para que conozcan. Luego invito a una amiga bióloga para que zoóloga para que les explique bien cómo funciona esta cuestión embrionaria. Está muy divertida, ¿eh? A mí me lo explicaron y me gustó mucho. Y lo bonito es cuando te lo explican en 3D, o sea, con los animalitos ahí en presencia tuya, los fetos y los embriones. Muy padres. Bueno, los cambios biológicos, la motivación del cazador, el acto de matar ha de ser apetecible. Fíjense bien cómo cambian aquí las concepciones, ¿sí? Cazadores, caza, muerte y preparación del alimento. De cumplirse uno no significa que se han cumplido todos, ¿sí?
Ay, si aquí se me olvidaba que le había puesto. El mono desnudo debió modificar el horario de alimentación de la psicolabis a las comidas espaciadas y al almacenamiento de las mismas. Incluso la defecación cambió de ser común a privada. Entonces, si se fijan, lo primero que hablábamos, el acto de matar ha de ser apetecible. ¿Qué significa esa expresión? ¿Ustedes qué entienden por apetecible? Aceptable, que agrada. Algo por ser deseado. Algo por ser deseado, que agrada, sí, que gusta. Entonces, el acto de matar ha de ser apetecible. Entonces, ojo aquí. Al principio, ¿sí? Sí nos debió de haber costado el matar. Ya lo platicábamos antes. Matábamos seres más pequeños, ¿sí? Bueno, mataban, porque no podríamos decir matábamos, porque sería hablar de parientes muy, muy lejanos a nosotros, ¿sí? Entonces los cazadores dan caza, muerte y preparan el alimento. Y aquí comienza una parte muy importante que Desmond Morris sí lo trata, pero no quise meterme aquí mucho porque, pues, repito, no es tema del ser humano. Aquí comienza una cuestión que es la cuestión religiosa, ¿sí? Entonces, comienzan aquí mucho las preparaciones, como el meme, ¿no? Un día yo era ateo hasta que un día me di cuenta que, tal cosa y no supe a quién darle las gracias. Entonces, pasa más o menos así. Entonces, los cazadores, ¿sí? O sea, el hombre cuando cambia a ser cazador, comienza un ritual de alimentación, ¿sí? Y que lo podemos ver que hay quedan muchas religiones que conservan sus rituales de alimentación, ¿sí? Obviamente, si ustedes son cristianos, ustedes no tienen un ritual de preparación de alimentos, ¿sí? No las tienen, pues, por más que la busquen, pero si son judíos, islámicos, o si mantienen alguna relación con alguna de estas dos secciones, pues sí conocen perfectamente que estas religiones sí tienen, preparación de alimentos. Entonces, digámoslo así, la casa también está infundida y hay una cuestión religiosa posteriormente por la cuestión de la muerte, ¿sí? Entonces, de cumplirse uno no significa que se han cumplido todos. Es decir, que cuando nosotros apetecemos matar, ¿sí? Para cazar, ¿sí? Entonces, que tú te alimentes o que te prepares los alimentos no quita el hecho de que te queden las ganas de dar caza a algo, ¿sí? O que tú te encuentres a un animal muerto no implica que se te quiten las ganas de dar caza a algo, ¿sí? Entonces, digámoslo así, tiene que ser como que el proceso, ¿sí? O mejor dicho, era el proceso por el cual uno se sentía bien. Ahora nosotros, pues bueno, pagamos, ¿no? Pagamos la carne, ya no tenemos que matarla, ya alguien nos la prepara, ¿sí? Y entonces, nada más ingerimos. Entonces, ha cambiado mucho esto desde nuestro ser cazadores. Y entonces, fíjense bien, nuestro horario, no recuerdo qué era el psicolabis, no, creo que... No recuerdo, luego se los explico. Por algo lo puse ahí, no recuerdo qué es, o quizás me equivoqué y copié mal, el texto cuando lo estaba escribiendo. A comidas espaciadas, es decir, Las 3 comidas al día. Sí, las 3 comidas al día, muchas gracias. Entonces, es que se me ha cerrado que haya puesto ese concepto, pero bueno, ahorita lo checo. Entonces, la defecación, repito, que se hacía en las cuevas, si se acuerdan, que todos ahí iban a hacer popis, ¿sí? Entonces, la de los carnívoros, que lo platicábamos en clases pasadas, que era buscar desde el desecho, ¿sí? Elimina el desecho rápido, muy lejos para evitar olores, ¿sí? Hay cazadores que sí originan cerca de su zona, ¿sí? Para que los otros depredadores sepan, pero también si eres un cazador que eres también presa, entonces probablemente le llames la atención a tu cazador. Entonces, sí, que sepan que es tu territorio, sí, que sepan que son muchos, pero lejos de donde vas a dormir, porque si no, te carga el payaso. Bueno, y la última diapositiva. Una pregunta, Adelante. la motivación para cazar no puede ser instintiva, así nada más veo a la presa y la mato. Porque estaba viendo, al menos
Como me gusta dibujar, un día encontré una libélula, la dibujé y pues una vez dibujo algo, me gusta investigar de él. Resulta que ellas ni siquiera piensan el acto de matar a su presa, sino que nada más en cuanto la ven, atacan sin pensarlo. Sí, es que eso es algo que luego lo vamos, eso lo toca Aristóteles, lo van a ver en la cuestión nutritiva, en el alma, ahí en el trabajo que les dejé de la infografía, pareciese que, es que, ¿cómo me explico, Garduño? Podríamos inclusive, pero obviamente esto sería apelar a la irracionalidad, lo cual no planeo hacer en mi clase, que realmente nosotros no pensamos en matar, pensamos en alimentarnos, que es diferente. Pero el proceso de la alimentación incluye matar. Ya. ¿Sí? Es hacerlo o mueres. ¿Eh? Es básicamente hacerlo o mueres. Exacto. O lo haces o no lo Yo haces. tengo una contrateoría a eso. Dale, dale, dale. Yo creo que sí pensamos en matar, Ujú, pero, o sea, yo lo veo como dos funciones independientes, pero no necesariamente mutuamente excluyentes. ¿Por qué? ujú. Porque sí, o sea, sí partimos de ir a cazar y, o sea, juntarnos en grupos sobre todo y matar, ¿no? Para comer. Pero era una actividad sobre todo por supervivencia, ¿no? O sea, como ya lo vimos, el homínido, pues está pobrecito, ¿no? Y todo desnudo, ¿no? Y sin garras ni nada. Este, entonces, teníamos que sobrevivir en grupo y implicaba mucho esto de, bueno, si no corro, o sea, si no huyo, me enfrento y peleo, ¿no? Y pues apuntas a matar, ¿no? A dejar al animal ahí medio muerto. Claro. Pero vamos a decir que esa fue la función primordial, vamos a decir, que teníamos, y poco a poco con ya una estructura pues más compleja, una estructura social organizada, una comuna, ya hacemos uso de esas habilidades para cazar mejor, pero no, vaya, no va junto con pegados, son independientes, pero participa de. Ya. Pues bueno. Muchas gracias. De hecho, sí, sí estoy. Es que ya es no viendo que se me está acabando el tiempo. Este. Pero pues sí, o sea, me gusta tu expresión que participa junto con pegado, pero podría ser totalmente diversos entre sí. Podríamos quizás ahondarlo más tranquilamente en la próxima clase, si es que lo notas ahí, Darío, para poder platicarlo. Porfa, ahí para que lo tengamos ahí en el menú, Ah, inmediatamente iniciar con eso. Entonces ahí porfa, anótalo porfa les para hago poder. referencia. Ándale, si tienes, pues mejor. Entonces, para mañana platicar de